Buenas y santas, querida comunidad. Hoy es lunes de esta segunda semana de Cuaresma. Continuamos con esta lectura del Evangelio según San Marcos. Vamos ahora a escuchar el fragmento que nos toca hoy, que es Marcos 3, 20 al 35. Jesús, el que es más de lo que parece. Vamos a escucharlo en esta ocasión de la parte de la voz, o sea, de la voz de Diego. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: «Es un exaltado». Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: «¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre». Jesús dijo esto porque ellos decían: «Está poseído por un espíritu impuro». Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera». Él le respondió: «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Y dirigiendo su mirada sobre los quienes estaban sentados alrededor de él, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre». La imagen que ustedes tienen ahí, que vemos en la pantalla, es la curación del paralítico. Ahí vemos a Jesús curando al paralítico, al de la mano dura, tiesa. Y del otro lado tenemos a los escribas, diciendo: ¿cómo puede ser que esto lo haga el sábado? Y ahí abajo tenemos un perrito que no sé si es que está asustado o, o está ladrando, o las dos cosas, ¿no? Un perro asustado ladra, pero a quien ladra es a los escribas. Eso, ese entorno, Cafarnaún, como veníamos viendo, es en torno al mar de Galilea, lo que es Galilea. Y ahí es donde Jesús está, ¿no? Que va y viene, sube a la montaña, baja, va a la orilla. Y acá comienza diciendo: Jesús regresó a la casa. La casa que tenemos hasta ahora identificada es la de Pedro. Así comienza más o menos al principio el Evangelio, donde fue a curar a la suegra de Pedro, porque estaba con fiebre. También recordamos que antes de este versículo 20, Jesús regresó a la casa. Antes de eso fue la elección de los 12 apóstoles, la institución de los 12 apóstoles. Y termina diciendo: Judas, el que traicionó. Y ahí a continuación viene: Jesús regresó a la casa. Y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer. Nuevamente la multitud que agobia, digamos, a Jesús, ¿no? Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían que es un exaltado, o sea, que está loco, que está fuera de sí. El término pariente, igual que familia, va a aparecer más adelante
Es un término, siempre se trata de traducir lo más fiel posible del original. El original está en griego. Y en griego textualmente significa los de él. Pero que los de él podría significar allegados, parientes, seguidores, amigos, primos, familiares. Por eso el término conviene aclarar de que tiene su ambigüedad y que abarca muchos significados. Los escribas, nuevamente, como vemos en la figura, en la imagen, en la ilustración, nuevamente son los que se confrontan con Jesús, ¿no? Y los escribas también son los que conocen digamos, lo que es la Biblia y lo que son todas las tradiciones y las leyes religiosas en ese tiempo. Son también la imagen de los líderes religiosos, en el cual Jesús siempre se va a confrontar. Pero va a aparecer también otro que se va a confrontar Jesús, también, que en torno a la fe y lo que es seguir a Jesús se convierte también en un obstáculo, podemos decir entre comillas. Tenemos a los escribas, a la multitud, y vamos a ver cuál será el otro. Y los escribas decían: está poseído por Belcebú. Belcebú es, aunque en el Antiguo Testamento, en segundo libro de los Reyes, habla de un, déjenme encontrarlo, habla de un sería, Belcebú, que sería un dios sirio, ¿no? Ecrón, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y ahí originalmente significa señor de la morada o del templo. Baal es señor, pero ya al correr de la historia pasó a ser los dioses extranjeros. Pero después, con un término más despectivo, pasó a cambiarse un poco el tono de ese Belcebú a un Belcebú que significa señor de carroña o de moscas, ¿no? De la muerte. Y a eso intenta, o sea, es lo que quiere un poco unir el evangelio de hoy, a ese Belcebú que se une a la expresión, o que es un nombre del demonio, ¿no? El príncipe de los demonios. Ante esa acusación, Jesús les comienza a decir cómo lo que decían no tiene sentido. Que una familia, para subsistir, igual que una casa, que un reino, si está dividido o si lucha entre sí, ¿no? Porque si él expulsa demonios porque su poder viene del demonio, como que está luchando consigo mismo, y que eso no puede subsistir. Acá nos muestra cómo, y se me bajó la silla, ahí está, cómo los escribas han visto precisamente, porque además los escribas, el problema no era que no niegan el poder de Jesús para realizar milagros, ni lo ven como un impostor para hacer milagros, porque los hace. De hecho, reconocen su poder para realizar milagros, pero impugnan la fuente de su poder, o sea, de dónde es que viene, atribuyéndolo a Belcebú en lugar de Dios. Los escribas han visto precisamente esa evidencia, ¿no?, de esos milagros, pero no creen. La fe, en otras palabras, no es una consecuencia automática, inevitable o necesaria de presenciar los actos de Dios. La palabra y los hechos de Jesús son, de hecho,
evidencia de la presencia de Dios, pero la evidencia exige una decisión del espectador en cuanto a su fuente y significado. Uno puede ver milagros o lo que sea, patentes, pero el acto de creer, ¿no?, de llegar a ese otro nivel, no necesariamente nace desde ese milagro, ¿no? Porque uno puede llegar a la fe sin necesidad de ver grandes maravillas, ¿no? De la misma manera, no puede llegar a la fe a pesar de que haya visto maravillas, ¿no? Porque eso depende de dónde es que atribuye que viene. Entonces, en este caso, los escribas no atribuían a la mano de Dios, o sea, mano de Dios en serio, sino a una obra de Belcebú. Y después de esto, Jesús, al mostrarle, al comentarle que no tenía sentido lo que ellos decían, termina diciendo de que están blasfemando, ¿no? La blasfemia, que significa calumniar o difamar, se usa en el Nuevo Testamento cuando es una infracción contra Dios, ¿no?, contra el Dios verdadero. El pecado contra el Espíritu Santo debe entenderse a la luz del testimonio inicial de Juan el Bautista. Juan anunció la era del Mesías, mesiánico, al predecir de un más poderoso que bautiza con el Espíritu Santo. Aquello que Juan el Bautista dice: viene alguien que es más poderoso que yo y que yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia, y que él va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿no?, mientras yo bautizo con el agua. Jesús aquí se describe a sí mismo como aquel más poderoso que por el poder del Espíritu Santo ata a Satanás y derrota a sus secuaces. La gravedad de la ofensa de los escribas, como declara Marcos en el versículo 30, es que acusan a Jesús de tener un espíritu maligno o inmundo. El pecado contra el Espíritu Santo no es, por tanto, una ofensa indefendible contra Dios, sino que es un error de juicio específico de que Jesús está motivado por del mal que por el bien, que tiene el poder del diablo en lugar de Dios. Eso es la blasfemia, y eso es el pecado contra el Espíritu Santo, que es un pecado eterno, dice. Es un pecado, es culpable de pecado para siempre. El de poner a Jesús, en el caso de los escribas, como que su obra es del mal y no es del bien. Y al decir esto, Jesús comienza con una frase, dice: les aseguro. Y eso lo vamos a ver mucho en el Evangelio, o mejor dicho, momentos donde Jesús va a comenzar una serie de amonestaciones, o no, decir les aseguro, o les digo, o en verdad les digo. Y es ahí que Jesús habla sobre la blasfemia o el pecado contra el Espíritu. Y después aparece nuevamente, primero cerrando esta, digamos, subhistoria que hay dentro de o subnarración que hay dentro de este pasaje que escuchamos, que cierra esto diciendo: esto dijo Jesús porque ellos decían que está poseído por el Espíritu Santo, que está poseído por espíritus impuros. Y después cierra la otra que habíamos comenzado, que era cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevarlo porque decían que estaba, ¿no? Y acá cierra diciendo: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedando afuera lo mandó llamar, y ahí aparece la multitud. Esto que viene a ser la madre y los hermanos, también, entre comillas podemos decir, es también otro obstáculo, mostrando también que aquellos que son de los nuestros también pueden ser obstáculo en este camino de fe, como lo son los escribas, la multitud,
y también estos allegados se pueden convertir también en obstáculo, porque ya querían retener a Jesús porque creían que estaba loco, ¿no? Estaba fuera de sí. Vamos a llevarnos a este loco antes que siga armando más relajo. Eso lo que estarían diciendo. Entonces la multitud le dijeron: tu madre y tus hermanos están buscándote afuera. Lo interesante es que el que estaba llamando y el que estaba buscando hasta ahora era Jesús. Llamó a Pedro y su hermano, los 4 pescadores, y después a Leví, el recaudador de impuestos. Y él respondió: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Acá rompe y crea un nuevo parentesco, una nueva familia. Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, le dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es interesante cómo viene la madre y sus hermanos. Después Jesús habla: estos son mi madre y mis hermanos. Pero después, cuando termina diciendo porque el que hace la voluntad de Dios, ahí agrega clarifica un poco más diciendo: este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Primero que la madre la pone en el tercer lugar y agrega a mi hermana. Esto es simplemente porque acá no pone nombres, sino que pone vínculo, ¿no? Y entre esos en la primera comunidad el valor del cristiano, la cristiana, ¿no? Y aquellos que son referentes es importante. De hecho, las que han visto al resucitado por primera vez fueron ellas, ¿no? Y en lo que es en la iglesia y en su historia siempre ha sido muy importante y base de nuestra iglesia. Vamos ahora a ver qué nos propone el librito para meditar, para vivir y para orar. Este texto tiene varias partes, como vimos tiene varias partes, o sea, ese Jesús que digamos entra en diálogo, confronta con los escribas, esa familia que lo viene a buscar, ese Jesús que declara, ¿no? Que dice en verdad sobre la blasfemia, o sea, sobre el pecado contra el espíritu, y después que termina diciendo quiénes son esa madre, ese hermano, que son aquellos que hacen la voluntad. ¿Cuántas reconoces? ¿De qué habla cada una? ¿Qué aspecto de Jesús o de su misión pone de relieve cada una de esas partes? El pecado contra el Espíritu Santo consiste en no querer reconocer su acción, sobre todo en Jesús, y por eso no dejarse de alcanzar por la salvación que Él ofrece. ¿En qué circunstancias podría darse en nuestra realidad personal, familiar, comunitaria o como pueblo? La familia de Jesús no se basa en el parentesco, ¿no? Esa nueva familia de Jesús. ¿Cómo podemos reconocer o conocer la voluntad de Dios para cumplirla y así ser parte de la familia de Jesús? Para vivir, proponte vivir una frase de la palabra de Dios que te haya quedado resonando desde la misa de ayer. Si no recuerda ninguna, vuelve a repasar el Evangelio que se leyó este fin de semana, Marcos 9, del versículo 10 del 2 al 10. El Evangelio fue el Evangelio de la Transfiguración.
que aparece en esta cita de Marcos. Para orar, pide por las personas a las que les o nos cueste vivir según el Evangelio. Y ahora, con todas las oraciones e intenciones que han puesto en el chat, vamos ahora a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día.